Hola chavos, seguimos con segunda y tercera ley de Newton, video parte 2. No le hagan caso ahorita a este texto. La ley de Newton, la tercera ley de Newton, te dice que a toda acción hay una reacción en fuerza de igual magnitud y en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes aquí una pared con pelos y tú recargas tu mano, esta es tu mano, usa tu imaginación, se recarga sobre la pared, tu mano ejerce una fuerza sobre la pared F, pero por la tercera ley de Newton debe de aparecer una fuerza de igual magnitud y en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece una fuerza menos F, igual a esta, pero al otro lado. Estas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero en direcciones opuestas. Es decir, la fuerza de 1,2, o sea, 1 sobre 2 es igual al negativo de la fuerza 2 sobre 1. Esto es la tercera ley de Newton. Entonces yo te puedo decir, mira, yo le pego el pintarrón, por la tercera ley de Newton yo le pegué al pintarrón y el pintarrón me pegó a mí con la misma fuerza que yo le pegué a él. Eso es por la tercera ley de Newton. Entonces, si tú te llegaste a pelear alguna vez y te dieron un golpe con su puño en tu cara, te puedes ir contento porque tú también le pegaste. Le pegaste con tu cara en su puño, por la tercera ley de Newton. Aunque no es muy inteligente pelearse a carazos, mejor córrele. Ok. Pero, ¿qué pasará si yo tengo dos objetos redondos a una distancia r? Por la fuerza de gravedad que hay entre ellos, la fuerza de gravedad se puede calcular como F es igual a G, que es una constante gravitacional, por M1, M2 sobre R al cuadrado, donde M1 se refiere a la masa de M2, esta masa, y el radio, la distancia de centro, no el radio, la distancia de centro de masa a centro de masa. Después veremos qué es centro de masa. De centro a centro. Eso sería R. Entonces, con esto yo puedo calcular la fuerza de atracción entre ellos. Pero resulta que por la tercera ley de Newton, la fuerza con la que este atrae a este es la misma fuerza con la que este atrae a este. Es decir, hay una fuerza hacia acá y hay una fuerza hacia acá. F menos F. Por la tercera ley de Newton son iguales, pero en direcciones opuestas. Pero ¿qué pasará si una de las pelotitas fuera grande y uno de los objetos fuera pequeño, y el otro grande? ¿Cómo serán las fuerzas de atracción entre ellos? ¿Cuál atrae con más fuerza al otro? No. La fuerza tiene que ser iguales, no diferentes. Yo sé que dijiste que este lo atrae con mayor fuerza, pero no. Por la tercera ley de Newton las fuerzas son iguales. Si este es M1 y este es M2, hacemos la operación M1 y M2, pues sería la fuerza con la que se atrae a este, es hacia acá. La pregunta que te digo, ¿el resultado cambiaría si M2 estuviera acá y M1 acá? No cambiaría, va a ser el mismo. Entonces las fuerzas de atracción tienen que ser iguales en magnitud, pero en direcciones opuestas. A pesar de que este es un cuerpo grande y un cuerpo pequeño, por la tercera ley de Newton, las fuerzas son iguales, pero en direcciones opuestas. ¿Vale? Entonces yo te puedo preguntar, yo tengo aquí este borrador, lo suelto, va a haber una fuerza de atracción entre la Tierra y el borrador. La pregunta que yo te hago es, ¿cuál va a atraer con más fuerza al otro? ¿El borrador a la Tierra o la Tierra al borrador? La respuesta correcta es que los dos se atraen con la misma fuerza. La diferencia es la masa. La Tierra tiene mucha masa, entonces tiene muchísima inercia. El borrador tiene poca masa, entonces tiene poca inercia y se mueve más rápido, se mueve más, o se mueve, por decirlo de alguna manera. Pero las fuerzas de atracción son iguales por la tercera ley de Newton. De otra manera, estaríamos violando la tercera ley de Newton y aquí no violamos a nadie. Entonces, esto es la tercera ley de Newton. Vamos resolviendo el problema. Yo ya me había adelantado, digo, un problema. Acuérdate que en el video, en la parte 2, en el video 2, resuelvo dos problemas. Entonces vamos a empezar con el primero. Dice, un elevador tiene una masa de 800 kilogramos, inicialmente se mueve a 10 metros por segundo, se frena hasta detenerse con una aceleración constante en una distancia de 25 metros. Calcule la tensión del cable que detiene el elevador. Lo primero que hay que hacer es nuestro dibujo. Es decir, yo aquí tengo el cubo donde está el elevador, aquí está mi elevador. Esta es la cuerda y sobre esta cuerda hay una tensión. El elevador va para abajo, tendría una velocidad inicial de
10 metros por segundo, y después de una distancia, llegará a este punto, se detiene. Se detuvo el elevador. Entonces, si se está deteniendo, tendrá una aceleración hacia arriba. Es decir, tu elevador se detiene. Y aparece otra fuerza. La fuerza que aparece es el peso, que se calcula como la masa por gravedad. Ese es el dibujo. Y la distancia, si yo pongo aquí mi eje coordenado, X, Y, tendríamos aquí, la distancia a la que se detiene son 25 metros. La distancia 26, ahí está. Entonces yo pongo acá datos. Los datos que yo tengo son Y1, que es 0, Y2, que es 25 metros, o Y inicial y Y, para que sea mejor, Y inicial y Y. Velocidad inicial 10 metros por segundo, velocidad final 0, y para utilizar la segunda ley de Newton y para poder calcular la tensión, necesito conocer la aceleración. La segunda ley de Newton sería fuerza es igual a masa por aceleración. Con esto yo puedo calcular la fuerza y bueno, sería la tensión. Ahora, ¿cuál sería primero hay que calcular la aceleración. Con esto utilizo la fórmula de b al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado más 2a por y menos y inicial, y despejamos la aceleración, que sería b al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por y menos y inicial. Así. Hago la sustitución y me va a dar que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Tú haces la sustitución, yo ya tengo la respuesta. Es decir, la aceleración va hacia arriba a 2 metros por segundo. Sustituyes estos datos aquí. Esto es menos 25, perdón, va hacia abajo, está abajo. Menos 25. Y te va a dar 2 metros por segundo. Ok. Al cuadrado. Esa es la aceleración. Ahora, nuestro diagrama de cuerpo libre, que no me dice, bueno, lo voy a poner aquí, bueno, ya lo puse allá arriba, aquí, te dice que en el eje Y va a haber dos fuerzas nada más, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, y ya quedamos que la aceleración va hacia arriba. Entonces, la segunda ley de Newton dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que es esto. Es decir, las fuerzas son tensión menos el peso es igual a masa por aceleración. Pero me pregunta la tensión, despejo T. T es igual a masa por aceleración más la masa por gravedad. Esa sería la tensión. Es positiva, la mando negativa. Es negativa, la mando positiva, pero peso es masa por gravedad. Aquí está. Ya la sustituí. Haciendo la sustitución de los valores, me daría que la tensión es igual a 9.440 newtons. Esa sería la tensión de la cuerda mientras el elevador se detiene, y es un ejemplo de la segunda ley de Newton, y también que tuvimos que usar fórmulas para movimiento con aceleración constante. Es importante que se vaya deteniendo con aceleración constante para usar estas fórmulas. Vamos haciendo otro problema. Espero no tengas dudas. Voy a borrar. Seguimos. Tengo aquí el problema, para ahorrar tiempo, entonces alcance a ver. Un coche recorre una curva sin peralte de radio 230 metros. Si el coeficiente de fricción estático entre los neumáticos y la carretera es de 0.96, ¿cuál es la rapidez máxima con que el conductor puede tomar la curva sin peralte? Sin derrapar, perdón. Hay una curva sin peralte, es decir, sin la pendiente. Esa es la curva sin peralte. El peralte es la inclinación que tienen las curvas. Pero esa no tiene peralte, es decir, es una curva plana. En este dibujito se puede ver el carro visto desde arriba. Visto desde arriba es las fuerzas que tendría. La velocidad va para acá. Esta es la curva
de la carretera y la aceleración que va hacia el centro. Pero aparece una fuerza que es la de fricción. La fuerza de fricción entre las llantas y el pavimento es la que impide que el vehículo salga derrapado. Esa fuerza de fricción va hacia el centro, es decir, corresponde a la fuerza centrípeta y va en la misma dirección que la aceleración. Entonces, lo voy a poner acá, y ya no se alcanza a ver, no está muy claro ahí, pero espero me hayas entendido. Va el carrito, visto desde arriba, así. Esta es la curva, va hacia acá, y entró a la curva, como aquí se marca, y las curvas de la carretera se construyen como un segmento de un círculo. Este es el círculo de radio R, que son 230 metros, y este es el segmento del círculo que corresponde a la carretera, y hacen los cálculos los ingenieros para saber la rapidez máxima con la que pueden tomar esa curva. En este caso no tiene peralte, te vuelvo a repetir, el peralte es la inclinación que tienen las carreteras en las curvas. Esta no tiene curva, es una curva plana. Entonces, visto desde el frente, tendríamos el eje coordenado, X, Y, aquí yo tendría mi carrito, tendríamos el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Y aparecería una fuerza de fricción hacia el centro. Esta es la curva, o sea, el radio está para acá, la curva iría entonces así iría la curva, y visto desde el frente del carro. Entonces va hacia el centro. De acuerdo con esto, en el eje Y interviene la primera ley de Newton, es decir, sumatorias de fuerza en Y igual a 0, y eso te lleva a que la normal es igual al peso, menos el peso es igual a 0, y eso te lleva a que la normal es igual al peso. Y el peso sería la masa por gravedad. Bueno, masa por gravedad. Ahí está. Ahora, en el eje X, que es este, te aparece la segunda ley de Newton, sumatorias de fuerza en X igual a 0. Eso te lleva a que va a ser la fuerza de fricción estática porque las llantas no están derrapando. Una cosa es cuando la llanta gira y una cara toca el pavimento y hace esto, y otra cosa es cuando la llanta se bloquea y derrapa. Eso sería cinético. En este caso es una fuerza de fricción estática, es la única que aparece y que va en la misma dirección de la aceleración radial. La fuerza de fricción también va para acá, es la que impide que se derrape. Si el vehículo entrara sobre una capa de aceite, se iría en línea recta, pero no, la fuerza de fricción estática es la que impide que se derrape y permite que entre a la curva. Entonces es la única fuerza que aparece. Aquí está también la fuerza de fricción estática en el eje X, y esto sería igual a la masa por la aceleración radial. Pero sabemos que la aceleración radial es igual a, ¿qué voy a poner? La aceleración radial es velocidad al cuadrado sobre el radio. Vamos a sustituir la fricción, la fórmula de fricción, y la aceleración radial. Eso te quedaría como mu s por la normal es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Nos pregunta la velocidad máxima. Despejamos la velocidad y te quedaría velocidad es igual a R mu s por la normal sobre la masa. Alguien de ustedes puede estar pensando, profe, pero no me dio la masa, ¿cómo lo voy a calcular? Ah, bueno, pero resulta que la normal es igual a masa por gravedad. Entonces sustituyo la normal aquí, entonces me quedaría velocidad máxima es igual al radio por mu s por la masa por gravedad sobre masa. Masa se va con masa y no depende de la masa del vehículo, solo la curva, el radio de la curva y el coeficiente de fricción de los materiales, la llanta y el pavimento. Es decir, R por mu s por la gravedad. Y entonces tu velocidad máxima, haciendo la operación, dame un minuto, 2 minutos, 47 metros por segundo. Es la velocidad con la que tú puedes tomar esta curva. Lo puedes cambiar a kilómetros por hora, pero es la velocidad máxima con la que puedes entrar a esta curva sin derraparte.